Hola, bienvenidos una vez más a Salón Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte. Y pues bueno, para el video de hoy regresamos a esta serie de programas donde hablamos sobre un director, presentamos dos de sus películas. En este caso vamos a hablar del inclasificable Peter Greenaway, ¿no? Este director británico proveniente de las artes plásticas, sobre todo de la pintura, pero que ha hecho un poco de todo, ¿no? Cuestiones de escultura, obviamente cine, ha hecho ciertas interacciones mediáticas, ¿no? Instalaciones, le gusta mucho entablar comunicación en conferencias, se ha peleado con el cine, después ha regresado al cine, ha dicho que el cine vive a través de él. Bueno, es una figura muy polémica en esas cuestiones del arte. Y bueno, pues su cine es bastante interesante, aunque también hay que advertir al público común que ver las películas de Peter Greenaway suelen ser un poco complicadas en el sentido de que su narrativa no es lo más común y ortodoxa, aunque su plástica, si les gusta estas cuestiones pictóricas, pues puede que les llame mucho la atención porque tiene muchísimo poder, ¿no? El cine de Greenaway en ese sentido. Pero bueno, traemos dos películas de los años 80, que es donde tal vez su cine fue un poco más popular o tuvo su mayor punto de madurez. A Greenaway bien lo podemos escribir en el tono del cine surrealista, aunque se aleja también un poco de él. Les digo, es realmente inclasificable la obra de Greenaway, pero no por ello deja de ser interesante y no por ello deja de ser uno de los nombres y apellidos más portentosos en el cine mundial. Así que vamos a comenzar con la primera película. La primera de ellas es una película de 1985 y aquí en México se llamó Una Z y dos ceros. Y si nos ponemos a pensar, una Z y dos ceros, pues hacen la palabra su o so, la abreviatura de zoológico. Y va un poco de ello, ¿no? Es una película difícil en cuanto a su parte narrativa. La premisa es sencilla, alocada, sencilla, y después la cosa se vuelve muy compleja. Estamos en las afueras de un zoológico y entonces pasa un accidente automovilístico a causa de un cisne, ¿no? Y en ese accidente automovilístico había tres mujeres dentro del auto, dos de ellas mueren y una de ellas, la sobreviviente, tiene que ser amputada de una pierna. Ese es solamente el punto del conflicto inicial. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, esta mujer sobreviviente sin una pierna se va a hacer amiga de los esposos de las mujeres fallecidas, ¿no? Y aquí comienza un poco la cuestión alocadísima. Uno de ellos, que resulta que ellos dos son hermanos, ¿no? Son hermanos. Uno de ellos se vuelve obsesivo con la desintegración de los seres. Primero empieza con frutas, cómo se desintegran las frutas, ¿no? Cómo se echan a perder. Bueno, más bien que desintegración, podemos decir putrefacción, ¿no? Están obsesionados con ello y lo filman, ¿no? Él filma cómo se deshace una manzana, después empieza con animales, ¿no? Es una cuestión ahí muy loca y es un paralelismo muy bizarro, plástico y estético. Puede ser un tanto grotesco para algunos, pero mientras estamos viendo una especie narrativa, nos vamos a meter con estas películas cuasi documentales en alta velocidad, donde vemos cómo pues animales y frutas y demás se empiezan a deshacer, ¿no? Entonces, ¿cómo es este proceso de involución, ¿no? De echar a perder un tejido vivo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí comienza un poco la situación porque empiezan a generar ciertas verdades o secretos ocultos. Resulta que estos hermanos, más que hermanos, eran siameses, estaban juntos, ¿no? Y obviamente pues, sienten un poco la pérdida de sus mujeres, pero la van superando a través de la amistad que tienen con esta mujer que no tiene una pierna y que obviamente se siente incompleta. Pero como en Greenaway la simetría y la estética es importantísima para sus personajes también, ¿no? Este, y entonces esta mujer decide, con dolor y no dolor, amputarse la otra pierna
para estar simétrica, ¿no? Porque dice, la simetría debe ser la cosa más importante del mundo, ¿no? Y yo soy ahorita un ente asimétrico, ¿no? Entonces, no tengo una pierna, pues debería quitarme la otra, porque a pesar de que tal vez le quieran poner alguna una pierna, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ella se va deshaciendo. Por ahí hay una frase, no la recuerdo textual, pero algo así de, ¿cuántas cosas te puedes quitar de tu cuerpo y seguir pareciéndote a ti? ¿No? Es unas cuestiones ahí muy alocadas. La verdad es que los diálogos de Greenaway suelen ser muy filosos. Hay que poner mucha atención porque cada línea está puesta ahí por algo en específico. Y también esta relación que empieza a haber entre estos gemelos, antes y a meses, con esta mujer de una pierna amputada que ha decidido quitarse la otra pierna. O sea, desde ahí ven la locura de Greenaway, ¿no? Hay un tono sexoso muy grande. Muy elegante porque no se muestra, ¿no? No es muy visible, pero se entiende a la perfección. Y eso es una de las atmósferas importantes y espesas de Greenaway que mucha gente también lo hace alejarse. Esta cuestión de la viscosidad, de lo espeso, de la cuestión sexosa, del atrevimiento, ¿no? De la perversión, en Greenaway siempre ha estado, ¿no? Entonces, mientras vemos esta relación sexual, como crece entre estos dos viudos y esta mujer que se empieza a quitar su cuerpo y vamos viendo en el Inter estos animales cómo se van deshaciendo, pues se dan cuenta que es una cuestión un tanto bizarra. No hay que buscar mucho más allá, ¿no? Greenaway está jugando con nuestras emociones, con nuestra parte escatológica, la verdad. Y bueno, pues resulta que esta mujer también se enamora de otro hombre que también le hace falta una pierna, o sea, encuentra a un par en él, ¿no? Pero bueno, también tiene a una hija, Beta, ¿no? Ella quería tener 26 hijos porque quería ponerles los nombres del alfabeto griego, ¿no? Nada más le quedó Beta, Alfa murió, ¿no? Y entre eso y entre que Beta pone una serie de canciones en discos de acetato bizarrísimas que tienen que ver con la fauna, con elefantes, con rinocerontes y demás. Regresamos también al zoológico donde hay un trabajador que conoce a una mujer que cobra por contar historias sumamente absurdas. Es una cuestión alocadísima, con una ilógica muy grande, pero con un portento visual y que das que atrapa. La verdad es que, aunque yo tal vez lo esté contando mal, el cine de Peter Greenaway atrapa mucho, ¿no? Hacia el final, bueno, pues no les cuento lo que sucede realmente, la parte final donde hay un acto ya de postura ante esta putrefacción grande y bastante radical, pues tiene que haber un resurgimiento de las muertes que ha habido, ¿no? Si todo es simetría, si alguien muere, alguien tiene que nacer. Entonces, de estas relaciones que tienen estos viudos con esta mujer, pues tienen un hijo, ¿no? Y ese hijo, pues es una cuestión, pues, de las dos mujeres que antes han fallecido, ¿no? Mientras obviamente empezamos a ver cómo también van en contra de este zoológico, ¿no? De esta Z y dos ceros del título, ¿no? Porque cada cierto tiempo estos hermanos empiezan a abrir las jaulas y permiten que los animales anden libres, ¿no? Y la cosa se aloca un poco hasta que tenemos, les digo, el resultado final de estas películas de putrefacción, donde la muerte se ha abierto paso, pero donde la vida también ha alzado la mano. Una película sumamente alocada, pero visualmente muy rica, que yo les recomiendo, de el señor Peter Greenaway, de 1985, una Z y dos ceros. Y obviamente hay que decirlo que con esta película Greenaway entabló una relación de amistad y profesional con Sacha Berny, el fotógrafo que le iba a hacer cámara durante muchos años. Creo que no sé si siga trabajando con él cuando se acercaba al cine, pero bueno, Sacha Berny también asociado con directores como Alan Resnais, que él hizo por ejemplo la fotografía de Hiroshima Mon Amour, y también por ahí, si no mal recuerdo, veía de día de Buñuel, ¿no? Que aparte, bueno, Greenaway siempre fue fanático de Alan Resnais, ¿no? Y después pudo trabajar por muchos años con su fotógrafo de cabecera, que es Sacha Berry. Pero bueno, si nos vamos un poco más atrás, uno de los momentos en los que Greenaway empezó a hacerse camino importante en el cine, donde ya empezó a llamar la atención es esta segunda película. Nuestra segunda trama es El contrato del dibujante. Es una película, como dije, de 1982. Una película de época,
¿no? Aunque también tendrán sus partes alocadas. Es una película que tiene una trama un poco más sólida que una Z y dos ceros. Pero qué decirle, es una película que también tiene un plot o una trama muy sencilla, pero que la cosa resulta ser compleja hacia el final, ¿no? Como es una de las constantes de Greenaway. Pues tenemos a un dibujante petulante, ¿no? Un dibujante con mucho ego, ¿no? Que se da sus ínfulas de él, va casi casi ver la realidad a través de sus dibujos, ¿no? Y que bueno, pues no le cae muy bien, estamos en esta cuestión de Inglaterra contra otros países europeos, ¿no? Y bueno, pues hay una cuestión ahí de, ya sabes, de castas y demás, ¿no? Y entonces, una mujer que vive en una casa, casi castillo, ¿no? Una mansión, estamos en esta época, en esta cuestión de época, le encarga a este dibujante una serie de 12 dibujos de su casa y los tiene que hacer en un periodo de tiempo muy específico. En ese periodo de tiempo específico, su marido no va a estar, ¿no? Va a hacer un viaje. Entonces ella le pide a él ir en esos días a hacer esta serie de 12 dibujos acerca de la casa y en el contrato dice, bueno, quedan en estas cuestiones, pero que pues ellos podrán tener relaciones sexuales cuando quieran, ¿no? Darse placer entre ellos. Y bueno, pues el dibujante, petulante, ¿no? Ególatra, ¿no? Dice, pues claro, yo soy, aparte que soy un gran dibujante, soy un Adonis, todo el mundo quiere estar conmigo, pues va. Y vemos pues, este proceso de la creación, ¿no? Creo que Greenaway aquí juega mucho con el proceso de la creación, ¿no? Como desde un ángulo, porque vemos muy bien todas estas cuestiones, cómo se dibujaban en aquella época, cómo ponían sus atriles y sus cuestiones para enmarcar ciertas cosas y cómo se empieza a construir, ¿no? Cómo vemos lo que va a ser dibujado, lo que está siendo dibujado y cómo va terminando el dibujo y cómo muchas personas cuestionan a este sujeto, porque nos habla un poco de la cuestión realista, decir, oye, pero ahí había una sábana, ¿por qué no quitas esa sábana? Esa sábana estaba ahí cuando comencé a dibujar, así que hay que dibujarla también por la estructura, que una escalera, que no sé qué. Bueno, empieza a ver una serie de cosas y las personas de la hacienda y los amigos y los vecinos de esta mansión pues empiezan a dar cuenta o empiezan a sentir estas cuestiones del trato sexual que tenía la dueña con el dibujante, lo cual no está bien porque el marido no está, pero bueno, entonces una de ellas es la hija de esta señora, que también a mitad de la película, cuando vamos a la mitad de los dibujos, se acerca a él y dile, yo también quiero hacer un nuevo contrato contigo y es que también puedas, tener relaciones conmigo, ¿no? Les digo, esta cuestión un poco de la perversión, de la apertura sexual en Greenaway siempre va a estar abierta, así que hay que tener cuidado con ello. No se ve nada, la verdad es que les digo, Greenaway en ese sentido es bastante elegante, pero la atmósfera está ahí, ¿no? Esa atmósfera erótica, esa atmósfera sucia, esos polvillos están en el aire y se sienten, aunque no se vean, se sienten, ¿no? Es una, les digo, repito, una de las cosas que alejan a muchas personas del cine de Greenaway, pero es muy interesante. Y bueno, todo parece funcionar muy bien. Y también tenemos una serie de diálogos de sobremesa entre comidas y cenas, sobre todo en las cenas, en las noches, de la petulancia de esta persona, de ciertas burlas. Hay un tono cómico, irónico aquí acerca de estas cuestiones de conflictos entre países y naciones y demás. Por ahí también una cuestión un poco compleja de asimilar, pero que visualmente es muy bella. Es una especie como de estatua que se aparece en las noches y mueve las cosas y se acerca a las personas que están comiendo, pero nadie lo ve. Y después sí lo ven. Bueno, es una cuestión ahí medio loca. Esta cuestión plástica surrealista de Greenaway también se encuentra ahí. Pero lo entretenido de esto es el último acto de el contrato del dibujante. Porque todo cae en una lógica realmente. La película se vuelve una cuestión pues cuasi policíaca, ¿no? Hubo una trampa que nadie se dio cuenta que estaba siendo llevada a cabo. ¿Quién causó la trampa? ¿Quién va a ser el responsable de haber caído en la trampa? Porque después obviamente el marido llega a la mansión y él tiene que evaluar los dibujos, ¿no? Al final de cuentas, cuando hay una cuestión pictórica, pues tiene que haber una crítica, ¿no? También Greenaway se mofa un poco de ello. Y pues bueno, tenemos esta cuestión de los dibujos son buenos, no son buenos, quién los tiene, cuánto valen, qué se puede hacer con ellos. Obviamente el patriarca, el dueño de la hacienda, muere en
unas cuestiones bastante sospechosas, por ahí el tono policíaco. Y entonces lo divertido de El contrato del dibujante de Greenaway es que es una cuestión policíaca surrealista de época. O sea, podemos ponerlo así. Y con tonos cómicos, irónicos e incluso sardónicos, ¿no? Y con unas cuestiones muy, 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 muy bellas estéticamente, ¿no? Y vemos también esta cuestión de la creación de una obra plástica, ¿no? En este caso, de un dibujo, ¿no? Un dibujo blanco y negro, lápiz y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas también que ver aquí. Les digo, ese último acto es muy interesante, donde todo se resuelve, donde sabemos cuál realmente era el contrato, cuál realmente era la trampa, cuál realmente era el causante y el que iba a ser el que iba a pagar la consecuencia de los actos, por qué se hizo esto. Todo va a caer en un punto específico y hay que poner mucha atención, y habrá que haber puesto mucha atención a lo anterior, porque alguien aquí no va a salir muy bien librado de crear una serie de dibujos sobre una mansión. Así que bueno, pues esa es otra de las grandes películas de Greenaway. Les digo, en esta película empezó a llamar mucho la atención en festivales, con los críticos, y ahí realmente su cine empezó a ser visto de una forma un poco más popular, por así decirlo. Antes pues, había sido un cine más experimental, un poco más abierto. Esto no es que sea completamente ortodoxo, como les digo, pero su cine empieza a ser más buscado y empieza a ser nombrado en las altas esferas del cine mundial. Pero bueno, Peter Greenaway, les digo, un director que ha perdido un poco de popularidad con el tiempo, lamentablemente. Creo que es un director al que debemos acercarnos, sobre todo a aquellos que les gusta, les digo, el cine surrealista, el cine que viene a través de la pintura, ¿no? El cine que les gusta un poco las cuestiones alocadas, pero intelectualmente pensadas, ¿no? Creo que con Greenaway tenemos eso, ¿no? A comparación de otras personas, tal vez como Leos Carax, que hace cosas locas, porque se ve que el señor también es un poco loco. Con Greenaway tenemos cosas, sí, un tanto burdas, pero con una cama intelectual y con un conocimiento de facto en todo el proceso. Así que bueno, pues Greenaway creo que son los directores que tenemos que seguir viendo. Les digo, la otra es la advertencia, no es el cine más común, pero hay que estarlo observando. Así que bueno, pues yo me despido. Estas fueron las dos películas que traje sobre Peter Greenaway. Una Z2 del 85 y El contrato del dibujante del 82. Pues ya, como siempre, pues yo les agradezco su visita. Recordarles que en la descripción del video encontrarán links a videos y textos que complementarán todo lo que se dijo aquí. Y pues nada, como siempre, pedirles que más que ver cine, aprendamos todos juntos a apreciar el cine. Así que, hasta la próxima.